Bien, recuerdo que el día de ayer nos quedamos en lo siguiente y voy a presentar primero esta transparencia y después la anterior, ¿ya? A ver, mm, ¿qué es? ah, yo les estaba hablando de una manera, y un poquito para recordarles, de una manera que teníamos de obtener un BM con um, GPS diferencial, utilizando estas antenas regionales que también tienen operación continua y que nos proporcionarían los datos eh, eh, a través de un servicio de procesamiento de los datos que nosotros iríamos a levantar con una estación base en un lugar donde queremos nuestro BM, y el servicio ese se llamaba Auspus, y eso era lo que estábamos queriendo hacer, ¿no? Pero antes de seguir, yo les había contado que habíamos levantado en el LH-UMS, con base en Cotapachi, fíjense, LH-UMS, el punto LH-UMS, con base en Cotapachi, solo miren esta línea. Es decir, utilizando los datos que habíamos comprado de la antena de Cotapachi y utilizando los RINEX de nuestra base que habíamos levantado, les había dicho que les había mostrado que habíamos definido la latitud-longitud de un punto en el LH-UMS. Entonces ahí está la latitud-longitud, están las coordenadas este, norte y la altura geométrica y altura elipsoidal. Fíjense ahora lo siguiente. Nosotros hicimos por este camino, quiere decir, instalando nuestra base, nuestro GPS diferencial base en el laboratorio de hidráulica y comprando los datos de Cotapachi, habíamos obtenido estos valores de coordenadas X y Z. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, a ver, con los datos todavía, con los datos que hemos obtenido en base a la estación que estaba en el LH-UMS, en vez de utilizar Cotapachi, utilizaremos las estaciones regionales y obtendremos unos valores de X y Z. ¿Está bien? Y compararemos qué tal estamos en error, por ejemplo, en planta y error en cota. Fíjense qué interesante. Para el LH-UMS, en el LH-UMS, la diferencia entre las coordenadas usando Cotapachi y usando el proceso de Auspus con estaciones regionales, el error en X ha sido de 1.9 centímetros. Vean ustedes que usar el Auspus se lo utiliza de manera gratuita, ¿no? Esa es la ventaja. Y además, cuando tú sometes a proceso, eso es gratuito y estás utilizando una red regional. Y bueno, te equivocas 1.9 centímetros. Pero lo interesante es que no necesitas una estación necesariamente en Bolivia, ¿no? Bueno, alguien dirá, pero mejor conseguir en Bolivia. Sí, mejor conseguir, pero hay una serie de motivos que de repente hacen con que no puedas tener acceso a esos datos, pero con la metodología que les cuento, en X te vas a equivocar 1.9 centímetros, casi 2 centímetros en X. Obviamente esta precisión es
es espectacular si te pones a pensar que es sin costo y si comparas con la precisión en X y en Y, cuando tú utilizas tu GPS navegador nomás, te equivocas 3 metros, o sea, 300 centímetros. Aquí te equivocas 2 centímetros. En Y te equivocas 7 centímetros. ¿Sí? En cota sí te equivocas 1 metro. ¿Ya? Pero bueno, esto es gratis. ¿Ya? Y si no lo vas a, si digamos, buscas más precisión, busca alguna base de Bolivia regional, ¿no? Obviamente lo espectacular sería que en Bolivia tengamos un servicio por el cual tú sesionas, mandas a una página que se llame Bolivia Geodésica, por decir algo, tú proceses y obtengas con la precisión asociada a los datos del sitio en particular, ¿no? Ahora, a ver, hay que tomar en cuenta una cosita, ¿no? Que si bien estos son los valores más reales, digamos, estos también están un poquito errados. ¿Por qué? Porque estamos usando con base en Cotapache y estamos trasladando los puntos a otro sitio. Entonces, estos también no son la pura verdad, ¿no? Son bastante verdaderos, ¿sí? Y nuestro error es de ese orden de magnitud. ¿Está bien? Bueno, pero después dijimos, haremos una prueba más. A ver si me entienden esta prueba más. Y hicimos lo siguiente. Agarramos la monografía de Cotapache, que yo les he dicho que lo que tiene Cotapache en términos de posición, ¿no? Lo que es ese punto que tienen los del IGM, es lo más preciso que hay en Bolivia. Se puede conseguir mejor precisión. Ellos tienen lo más preciso, ¿no? Estos son las coordenadas de Cotapache. Entonces, como ya nos habían vendido su posicionamiento, lo que nosotros dijimos fue lo siguiente, porque te venden en un formato RINEX también. Entonces, agarramos ese formato RINEX del posicionamiento, de las lecturas de posicionamiento que ellos nos habían dado para todo el día, ¿ya? Para todo el día nos dieron. Entonces, ese archivo lo mandamos al AUSPUS. Y el AUSPUS nos dio estas coordenadas, en base a esas lecturas de todo el día, nos dio estas coordenadas para Cotapache. Entonces, esto es lo que Cotapache tiene como verdad, ¿no? Obtenida por otros métodos, y esto es lo que nosotros hemos obtenido con AUSPUS gratis, ¿no? Sometiendo estos datos al proceso con AUSPUS. Y vean ustedes el hallazgo, es interesante. En X nos hemos equivocado 7 milímetros, ¿no? 7 milímetros. En Y nos hemos equivocado 8 centímetros. ¿Estamos? Y en la altura geométrica nos hemos equivocado 25 centímetros. ¿Está bien? Observen ustedes que estos errores son los errores que podríamos cometer utilizando AUSPUS. Entonces, si tienes dificultad en acceder a la red geodésica nacional para implantar un BM, por lo menos utiliza AUSPUS, que te va a dar errores de este orden. Errores submétricos se llaman, ¿no? Porque son inferiores al metro. Errores submétricos. El GPS navegador tendrá errores en cota
su error del GPS navegador es más o menos 20 metros, ¿no? Aquí estamos hablando de 0.2 metros en posicionamiento. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien opine? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Me escuchó todo? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? Está claro. Perdón, Enrique, ¿qué dijiste? Está claro. Está claro. Muchas gracias. Te agradezco. Te agradezco. A ver, Alex Junior, Ticona Paca. Ahí está el primero de nuestra lista. Sí, ya está claro. Está todo claro. Perfecto. Espero que esté. ¿Ya? Esto después, toda esta información que yo les esté dando hace la diferencia, ¿no? Allá afuera, ustedes tienen que por lo menos decir, mira, hay estas alternativas, las precisiones que podemos tener son estas, etcétera, etcétera. Eso va a hacer la diferencia. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a seguir con nuestra práctica número 6. Eso es esta presentación. Esta presentación termina ahí. Y vamos a ver nuestra primera pregunta. ¿Ya? Entonces, esta primera pregunta les da el contexto de lo que yo les había hablado cuando les hacía la explicación respecto a por qué habíamos obtenido esos ground control points, que eran justamente puntos que requeríamos para hacer para corregir el producto este satelital de topografía satelital del Pleiades. ¿Ya? Vamos a hablar un poco más después de estas topografías y de los modelos digitales del terreno que podemos tener, a los que podemos acceder cuando accedemos a información gratuita y respecto a la precisión de productos, obviamente más precisos, pero que son pagados. Por si acaso, la topografía de Pleiades es pagada, ¿no? Bien. Entonces, dice nuestro primer problema. Les voy a repetir una vez más. Hagan el trabajo entendiendo, ¿ya? Intentando captar el mensaje que yo quiero introducir a través de esta práctica. No hagan mecánicamente. Voy a hacer clic aquí, voy a convertir aquí, voy a sumar aquí, voy a hacer clic aquí y listo. Eso no les va a servir de nada en el futuro. ¿Ya? Bien. Entonces dice, para un trabajo de estudio de inundaciones en el río Rocha, se utilizará topografía satelital, imágenes satélite y un levantamiento topográfico tradicional. ¿Sí? Entonces teníamos que utilizar esa información. Motivo por el que se desea colocar toda la información en un sistema de coordenadas común. Algo que yo he estado insistiendo en nuestras prácticas, ¿no? Si quieres utilizar información contenida en determinado mapa, tienes que poner del mapa A, digamos, si tienes una información en el mapa B y tienes una información que tú has levantado en campo que se llama información C, para poder utilizar A, B y C, todo tienes que poner en el mismo sistema de coordenadas, ¿no? A fin de que todo se sobreponga, todo calce bien, ¿sí? Entonces dice que para ese propósito, la estrategia empleada fue georreferenciar
La estrategia empleada para georreferenciar la imagen consiste en identificar puntos que se puedan conocer fácilmente en el terreno y la imagen, determinando sus coordenadas correctas con el uso de un GPS diferencial, ¿sí? Y su postproceso. El GPS diferencial lo estamos abreviando también así como diferencial GPS, ¿ya? O sea, imaginen ustedes que estaríamos deseando, es más, creo que esto podía haber cambiado. Ahora estoy imaginando que podía haber hecho una practiquita un poquito distinta. Pero bueno, por ahora lo dejaremos así, ¿ya? Entonces, imaginen ustedes que estaríamos deseando georreferenciar entonces una imagen de Google Earth, ¿sí? Ya tiene su georreferencia. Si usas el SAS Planet, tú bajas con una georreferencia, pero esa georreferencia tampoco es precisa. ¿Será que puedes mejorar la precisión de la georreferencia de una imagen de Google Earth? Claro que sí. ¿Cómo? Poniendo puntos de amarre en campo, levantados con GPS diferencial, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí dice que después de identificar los puntos GCP en Google Earth, los puntos GCP son los puntos de control de tierra. Se obtienen las coordenadas en el cuadro 1, puntos de control en tierra, proyecto Río Rocha. Fíjense, tienes la latitud y longitud de 4 puntos. Lo que quiero que entiendan es que estas coordenadas, si llevamos al Google Earth, no van a coincidir con los puntos que físicamente los identificamos en la imagen, ¿no? Entonces hay un pequeño error. Y aquí dice, debido a que cada versión del Google Earth que usted está manejando puede variar en las coordenadas, verifique que los GCP evidentemente coinciden con los sitios previamente seleccionados y que se encuentran en la carpeta Ilustraciones GCP. De ser necesario, muévalos a su posición correcta. Realice capturas que permitan evaluar la coincidencia mencionada. Proporcione un cuadro equivalente al cuadro 1 con las posiciones correctas de su imagen de Google Earth. A ver, para que esto quede claro, quede claro y para que ustedes hagan un cuadrito bien hecho, les voy a explicar cómo deseo que aparezca, por ejemplo, el GCP4. ¿Ya? Cómo quiero que aparezca el GCP4. Les explico. Si nosotros primero, ¿cuál es el GCP4? ¿Cuál es el punto en campo? El punto en campo, yo se los he dado a ustedes y está como ilustraciones GCP. Ahorita voy a abrir esa ilustración GCP y... Ops. ¿Qué está pasando? Aquí está. Aquí está. Aquí está el GCP4. ¿Ya? Estas ilustraciones son las que nos mandaron los gringos y nos dijeron, aquí está, este va a ser el GCP4. Fíjense, es esta esquinita, ¿verdad? Y en Google Earth, porque además, dependiendo de cuál fue el Google Earth que tú utilizaste para ubicar este sitio, ese sitio no va a corresponder justo a esta esquinita, dependiendo de la versión de Google Earth que utilices. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo aquí? Les estoy pidiendo lo siguiente. Que ustedes, a ver, entremos al Google Earth. El procedimiento, lo que van a hacer, ¿no?
Lo que espero es... esta presentación ya la cerraremos. Ya. Ahí está. Ahí está. Listo. El GSP4. Vamos a ingresar el GSP4. Entonces aquí vamos a poner GSP4. GSP4. ¿Está bien? Pero nos están pidiendo que metamos en latitud, longitud. Entonces vamos a cancelar un ratito. Vamos a ir a herramientas, opciones. Y aquí, como esto está en grados y en decimales, vamos a elegir latitud, longitud en grados decimales. Listo. Le decimos aplicar, aceptar. Y vamos a colocar ese punto en particular. Aquí está. Ese punto se va a llamar GSP4. 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 Aquí abajito voy a poner 2020 para ver el valor en particular correspondiente al punto que estamos introduciendo, porque es posible que en otro semestre haya puesto lo mismo y por ahí no vemos cuál es el punto que estamos incorporando. Entonces, en latitud vamos a colocar menos 17, 39, 34. ¿Sí? Y en longitud, vamos a poner en longitud menos 66. 2468. ¿Ah? Esto ustedes pueden poner con la marca que deseen, que sea, ponemos así, y aceptar. Listo, hay otro aquí, ya. Bueno, hay varios ya. Ahí está el GSP4 2020. Observen ustedes, jóvenes, que si comparamos con la posición que debería tener el GSP4, debería estar aquí, en esta esquinita, aquí, ¿ya? Por lo menos en la imagen que nosotros estamos queriendo ajustar, para nosotros este es el GSP4, este punto físicamente identificado en la imagen. Si estás haciendo una aerofotogrametría, este es tu punto, este es el que tú quieres ajustar.
¿no? Pero la posición nos está dando acá, con esas coordenadas, ¿ya? Entonces, lo que ustedes deben, lo que les estoy pidiendo que hagan es que cambien esto, ¿sí? Le hacen botón derecho, le hacen propiedades y este puntito lo traigamos aquí a esta esquinita, ahí, ¿ya? A esa esquinita, ¿sí? A esa esquinita. Y leamos esas coordenadas, así vamos a decirle aceptar, y esas coordenaditas sean las que nosotros proporcionemos en una otra tabla. Y pongamos, a ver, me explico como siempre con choice. Vamos a agarrar, entonces lo que quiero que ustedes presenten es lo siguiente, ¿no? Van a poner coordenadas coordenadas iniciales GCP. Listo. ¿Ya? Entonces, las coordenadas iniciales del GCP son las siguientes. Aquí vamos a poner punto. Aquí se va a poner el GCP1. ¿Ya? Y GCP2. Y así va a ponerse 4 puntos. Listo. Aquí van a poner, nos abriremos un espacito y aquí van a poner la latitud para coordenadas iniciales. Y aquí van a poner longitud para coordenadas iniciales. ¿Está bien? Esto podemos hacer así y tenemos latitud, longitud, ¿sí? Y aquí ustedes van a poner, para el GCP4, por ejemplo, van a poner menos 17.3934. Y acá, menos 66.2468. Eso es lo que nos han dado, ¿verdad? Entonces aquí, coordenadas Google Earth. ¿Ya? Y lo que tenemos que dar son las coordenadas del Google Earth. ¿Sí? Asociado, inclusive para identificar qué es son las coordenadas Google Earth del 2020, ¿no? ¿Y qué vamos a poner ahí? Ustedes van a venir a este puntito aquícito, a este puntito, y van a escribir lo que lean acá. ¿Está bien? O caso contrario, hacemos lo siguiente. Vamos de nuevo a propiedades y copiamos esto. Control C y nos vamos acá y aquí es Control V. Esas son las que nos está dando el Google Earth. ¿No es verdad? O sea, son distintas. Hay una diferencia. Control C. Listo. Hasta ahí es eso lo que les está pidiendo. Control V. Obviamente, acá también pondrán latitud, longitud, ¿no? Y pondrán el resto de los valores. Aquí pondrán del GCP1, el GCP2, etc. Yo estoy haciendo un ejemplo del GCP4. ¿Ya? Hasta ahí es eso lo que les estamos pidiendo en la práctica jóvenes. ¿Ya? Hasta ahí es eso lo que les pido. Bien.
Sigamos entonces mirando la práctica. ¿Qué más dice la práctica famosa? ¿Ya? Debido a que cada versión del VGR que usted está manejando puede variar en las coordenadas, verifique que los GCP evidentemente coinciden con los sitios previamente seleccionados, que se encuentran ilustrados en la carpeta Ilustraciones GCP. Justamente eso es lo que hemos hecho, ¿no? Con la ilustración, ¿sí? Hemos traído aquí nuestro puntito y, de ser necesario, muévalos a su posición correcta. Realice capturas que permiten evaluar la coincidencia mencionada. Proporcione un cuadro equivalente al cuadro 1 con las posiciones correctas de su imagen de Google Earth. ¿Ya? Entonces, estas coordenaditas son las posiciones en el punto GCP4 dada por el Google Earth. Dadas esas coordenadas por el Google Earth. Pero ¿será que esas son coordenadas precisas? Claro que no, eso está sujeta a la precisión que te da la georreferencia de Google Earth, ¿no? ¿Cómo podemos obtener las coordenadas de ese punto de manera más precisa? ¿Ah? Poniendo acá nuestro GPS diferencial y sesionando, qué sé yo, por ejemplo, 4 horas y utilizando el AUSPUS, o sesionando 4 horas y utilizando las estaciones locales como Cotapachi, ¿sí? Pero bien, hasta aquí dice eso, ¿no? Ustedes presentan la tabla. Dice, después de levantar datos con el rover, el DGPS, durante 4 horas como mínimo en cada punto, y en vista de que no se tuvo acceso a un punto geodésico confiable, los datos de cada GCP en formato RINEX fueron sometidos a un proceso de la herramienta AUSPUS. Tienes que inscribirte, pero eso no es problema, es gratuita. La página es gratuita, ¿no? Yo no me canso de decir, sería una maravilla que tuviésemos una página de estas en la que se pueda utilizar todas las estaciones, todos los datos de registro de las estaciones bolivianas, en vez de recurrir a estaciones regionales. Entonces, le daremos de una vez, eso es todo lo que hay que darle. El archivo, el RINEX que has levantado, la altura de la antena, el modelo de la antena de tu GPS y tu email para que te mande submit. Y aquí tienes que esperar un ratito hasta que salga un mensajito que te diga que han recibido la solicitud de proceso de ese tu archivo. Y todavía van a presentar algunas características de la sesión que tú has mandado, porque tú estás mandando en realidad posicionamiento de los satélites cada 15 minutos durante 4 horas. Entonces, un montón de datos que envías, ¿verdad? Y que ellos van a hacer el postproceso. Ese postproceso que ellos hacen con estaciones de la región es muy similar al postproceso que tú harías en tu computadora. Lo que se hace se usa el software del propio GPS y cuando haces un postproceso de los RINEX que has comprado y del RINEX que tú has levantado en el sitio en el que quieres el VM, ¿ya? Estoy un poquito explicándoles a ver si aparece de una vez. Bueno, pero esto demora un poquito siempre, ¿no? Es normal, tienen que tener paciencia. Todavía no les ha aceptado el proceso, ¿ya? Todavía. Tiene que salir acá un mensajito. Ya va a salir, ¿ya? Mientras tanto, denme un minutito, por favor.
Bien, jóvenes. Mientras esperamos que... no vamos a esperar, sino más bien vamos a dejar nomás que haga, que mande, que nos envíe esto y en unos minutos lo vamos a ver. Sin embargo, les explico, después de que aparezca esto, ustedes ya pueden cerrar el Auspus y esperan un poco hasta que les llegue un mensaje a su Gmail. ¿Ya? A ver, son 2 etapas. Primero esperemos que nos diga que sí, que ha recibido nuestro archivo y que va a hacer el trabajo. Listo, ahí se acaba, cerramos, ¿no? Y después de una o 2 horas, él nos va a mandar otro mensaje, pero a nuestro email, ¿ya? Veamos el mensaje que nos va a mandar, que nos ha mandado cuando yo he hecho lo mismo ya para el otro grupo, ¿ya? Entonces debe estar en mi email ese mensaje. Vamos a dejar esto trabajando nomás tranquilito, ¿ya? Hay que siga haciendo su trabajo. Vamos a entrar a mi email y ver ya la respuesta, tal como a ustedes les va a mandar. ¿Está bien? Déjenme ver. Geodesy, ¿ya? Auspus. Fíjense. Entonces les va a mandar este archivito y aquí va a haber un PDF, ¿ya? Vamos a mirar nomás ya el PDF. El 18 de junio del 2020, justamente fue cuando hicimos la práctica con el otro grupo, nos ha mandado este documento. Dice, este es un reporte del proceso de datos de GPS, ¿no? Realizado por el Servicio de Procesamiento de GPS Online Auspus, ¿ya? Bueno, ustedes pueden leer con un poquito más de calma esto y le vamos a dar una mirada a los datos. Fíjense, aquí dice user data, o sea, los datos del usuario. Submitted file. Esto es lo que nosotros hemos enviado. Este es el remix que hemos enviado. Nos dice, tu antena era esta. Esta era la altura de tu antena. Esto es interesante. Te dice, como tú le has mandado un archivo, él te dice, esto ya lo habíamos hecho el 2015, fíjense. Este levantamiento que yo les estoy contando, esta experiencia que les estoy contando, que nos condujo a utilizar este servicio, lo hicimos el 2015, ¿ya? Y habíamos iniciado el levantamiento de los datos con nuestro GPS a las 14:26 y habíamos terminado a las 17:34. ¿Por qué él ya ha leído eso? Él ha leído y nos está diciendo, lo que me has mandado tiene datos que tú has levantado de las 14:26 a las 17:34. 3 horas y algo más habíamos hecho la sesión, ¿sí? Y dice, aquí está el resumen. Este puntito corresponde al usuario, obviamente.
nosotros estamos aquí, ¿no? Estos datos de usuario los hemos levantado aquí. Y las antenas regionales que él ha utilizado son estas, fíjense. ¿Ya? Todas esas antenas él ha utilizado. Es una maravilla, como les digo, que nosotros usemos las antenas de Bolivia. Eso sería maravilloso. Obtendríamos una precisión espectacular. Bien, entonces él nos dice, mira, he tenido que usar una estación del Brasil, seguramente es esta, una estación de Bogotá, etcétera, etcétera. Y después de utilizar eso, más allácito está, acá están las antenas que ha utilizado. Y aquí está lo interesante. Vean. Que nos da la posición nuestra, habiendo ajustado con todo lo regional, en términos de latitud, longitud, altura elipsoidal y la altura geoidal. ¿Está bien? Esto del punto GCP4, que es el que nosotros habíamos sometido esta. Aquí están en UTMs, ¿no? La coordenada en X, la coordenada en Y, nos dice que la zona es 19 y aquí nos proporciona la altura elipsoidal y la geoidal. Entonces, estas coordenaditas son las coordenadas en UTM que estábamos queriendo, y estos puntitos pueden ya ser utilizados, por ejemplo, y han sido utilizados, la X y Z, en nuestro caso fue utilizado para corregir la topografía satelital que estábamos comprando, ¿no? Aquí ustedes están obteniendo solo para el punto 4. Entonces, en acá, ustedes van a poner las coordenadas para el punto 4. En este caso, latitud, longitud, ¿verdad? Estas son las coordenadas obtenidas con GPS diferencial y postproceso con AUSPUS. Completarían ustedes esto. ¿Está bien? Eso es lo que se les pide. El procedimiento se encuentra en un archivo denominado procedimiento. Yo les he mandado un archivito donde dice procedimiento también, donde ustedes van a ver la altura del instrumento, donde van a ver el nombre del archivo RINEX que se ha colocado, el modelo del instrumento, etc. Ya no hay misterio. Ahí en el archivo yo se los he puesto todo eso para que ustedes hagan el procedimiento. Entonces, incorporar, dice, los DGPS del cuadro 2 en el Google Earth. Elaborar una tabla con las coordenadas UTM en WGS84, zona 19, y determinar las coordenadas delta X y delta Y de la georreferencia de su Google Earth. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué les estoy pidiendo? Estas coordenadas... a ver, inclusive podríamos hacer lo siguiente. Estas coordenadas del cuadro 2, estas aquí, son las súper precisas, ¿no? Son las súper precisas. Las coordenadas que tiene el Google Earth son las que tiene nomás, que no son precisas, ¿no? Entonces, inclusive en esta tabla, podríamos utilizar esta misma tabla, y estas podrían ser aquí podríamos poner otro título que diga coordenadas. O sea, hasta aquí presentan en la parte que les pide esto. Y después continúan con la tablita y ponen coordenadas obtenidas con TGPS, con el GPS diferencial, más AUSPUS, proceso con AUSPUS.
quiere decir con las antenas regionales. Aquí obviamente también tendrán, control C, tendrán la latitud y la longitud, ¿verdad? De esto aquí. Listo. Lo pondremos ahí, para ver que se trata de estas coordenadas. ¿Listo? Y ahí vamos a, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar las que hemos obtenido y que están en el cuadro 2. Solamente esta y esta, ustedes van a colocar las que vengan del Auspus después de que ustedes procesen. Y listo, y tenemos claro las coordenadas iniciales, las coordenadas del Google Earth de los GCP1, GCP4, las coordenadas obtenidas con el GPS diferencial más Auspus del GCP1, GCP2, GCP4, y lo que les pide la práctica adicionalmente. ¿Qué les dice? A ver, incorporar del cuadro 2 en el Google Earth. Bueno, te está diciendo que estas coordenadas, que son las precisas, las pongas en el Google Earth, ¿no? Todos estos puntos con estas coordenadas, lo metas al Google Earth. Obviamente, cuando tú pongas esas coordenadas del Google Earth, no van a casar exactamente aquí, en el Google Earth. O sea, cuando tú pongas las que has obtenido con las más precisas, ¿no? Que son las que has obtenido con el GPS diferencial más Auspus, que sí te puede caer aquí, te puede caer tranquilamente aquí, ¿no? ¿Quién está errado? Google Earth, ¿no? ¿Quién está errado? Google Earth. ¿Y cuál es el error? El error lo puedes medir teniendo estas coordenadas y como ya tienes esta coordenada. ¿Está claro? Entonces, te está pidiendo que pongas la coordenada levantada con GPS diferencial y aquí tú muestres la diferencia así en una figurita, ¿no? Pero aparte de mostrar en la figurita, te está pidiendo que determines las diferencias delta X y delta Y de la georreferencia de su Google Earth. Es decir, midas los errores en la georreferencia de Google Earth con relación a las obtenidas con DGPS y Auspus. Entonces, lo que vas a hacer es, en esta tu tablita, vas a agregar, seguramente todo esto lo vas a repetir desde aquí, lo vas a repetir, control C, puedes repetir, acá, control B, solo que ya no vas a mostrar en latitud, longitud, y es mejor que muestres las transformes y muestres en UTMs, quiere decir X y Y. ¿Sí? Entonces tendrás aquí, aquí en Y. Aquí también, control C, control B, tendrás en Google Earth, tendrás las obtenidas con el GPS diferencial. Estas obviamente no sirven. Tú tendrás que transformar estas en UTM WGS84 y tendrás que poner acá todos los valores.
Y aquí tendrás que calcular los errores en X, el error en X y el error en Y. El error en X y en Y, ¿de quién? ¿Quién es el que está errado? Seguramente Google. Lo único que tienes que hacer es hacer este valor de X, menos este valor aquí de X, va a ser el error en X. Este valor menos este valor va a ser el error en Y. Y así llenas esto. Y aquí puedes calcular un promedio de los errores. ¿Sí? Sería mejor que aquí pongas la magnitud en términos de módulo, ¿no? Módulo del error en X, para tener solo magnitudes, y módulo del error en Y. Y vas a obtener, repito, aquí un promedio, que podemos poner como título, promedio errores. ¿Está bien? Y tenemos acá los promedios de error en la georreferencia correspondiente. Y habríamos respondido la pregunta A. La precisión de las coordenadas del punto 4. Bueno, si has hecho el delta X y el delta Y para todos, aquí solo te está pidiendo que leas y pongas lo del punto 4. ¿No? Digas, el punto 4, el error en X es tanto, el punto 4, el error en Y es tanto. ¿De dónde vas a mirar eso? Aquí. Este va a ser el error del punto 4 en X, este va a ser el error del punto 4 en Y. Seguimos. Si usted desea referenciar con mucha precisión una imagen de Google Earth de esta zona, ¿cómo lo haría? Describir el procedimiento que aplicaría y qué puntos de amarre usaría. Creo que todo el bla bla que ya les he dicho, ustedes tienen condiciones de responder la pregunta C. Describa los métodos que podría usar para determinar las coordenadas X y Z de un punto mediante el uso de un GPS diferencial, ¿no? A esto me estoy refiriendo, los métodos a los que me estoy refiriendo es, uno, podrías usar poner como base, sería el primer método, ¿no? A ver, poner en el BM que quieres levantar, porque dice, describa los métodos que puedes usar para determinar las coordenadas X y Y de un punto, ¿no? Entonces está diciendo cómo puedes determinar las coordenadas de un punto mediante el uso del GPS diferencial, ¿verdad? Entonces, de manera resumida, claro que tú tienes que describir, ¿no? Pero ¿a qué me estoy refiriendo de manera resumida? De manera resumida, estoy refiriendo a el primer método, por ejemplo, comprar los datos de una estación continua nacional en las proximidades de este punto. En el caso de Cochabamba, podrías usar Cotapachi. Cuidado que me estén diciendo, usamos Cotapachi, como si Cotapachi fuese lo único que existe en Bolivia, ¿no? Tienen que describir de manera un poco general, ¿no? Usarían ustedes los datos de una estación continua de las que cuenta el IGM en Bolivia. Comprarían los datos del día en que ustedes han hecho la sesión con su GPS diferencial. Y estos dos RINEX, mediante un postproceso, te permitirían obtener el punto X y Z. Primer método. Segundo método, en vez de utilizar las estaciones de Bolivia, podrías
levantar tu Rinex en el punto con un GPS diferencial, sesionar durante 4 horas por lo menos y enviar eso al Auspus. El Auspus de retorno te va a proporcionar estas coordenadas. ¿Está bien? Otro método que podrías utilizar, ¿cuál es? Hemos dicho, si tienes las coordenadas de un punto confiable, ¿no? Podrías transferir las coordenadas de ese punto confiable. Recuerdan nuestra presentación. Habíamos dicho, perdón, es más fácil ir por acá. Para ser concreto, el tercer método, ya estoy hablando, ¿no? Tendrías las coordenadas de un punto conocido y si tienes RTK, podrías las coordenadas de ese punto conocido transferirlas a este PM, teniendo tu estación base acá y teniendo tu rover en el sitio con coordenadas conocidas. Mediante el RTK vas a poder transferir. Esto se hace en línea, ¿no? Esto no necesitas esperar 4 horas, se hace en línea. Obviamente que su precisión, ya hemos dicho que es menor cuando les hice la presentación, ¿no? Y el último método sería, si tienes coordenadas conocidas, si tienes una estación total, pues podrías tú transferir esas coordenadas de tu VM a este otro sitio para materializar un VM con estación total. Pero nuestro negocio no es usar estación total en esta materia. ¿Ya? Entonces, eso de la estación total yo lo menciono, pero eso ustedes estudian en topografía. ¿Está claro? Entonces, tendríamos la respuesta a la pregunta D. Y por hoy, jóvenes, si no tienen alguna pregunta, tenemos un minutito más y también ya estamos a la finalización de nuestra clase por el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Caso contrario, los que no tengan ninguna pregunta, pues se pueden ir retirando.